¿Ustedes vieron álgebra lineal? Sí, hace... Ajá, hace rato, imagino, ¿verdad? Sin embargo, esas son cosas que no se olvidan, ¿o sí, muchachos? No deberían olvidarse, ¿verdad? Entonces, cuando usábamos el determinante, lo usábamos mucho cuando, sobre todo, podíamos calcular la matriz inversa. En la matriz inversa usábamos el determinante, ¿no? Que era el inverso del determinante multiplicado por la junta, o sea, una serie de pasos que no era algo tan sencillo como un solo paso, sino que había que hacer varios, ¿no? También usábamos determinantes, muchachos, para calcular por el método de Kramer las incógnitas de un sistema de ecuación lineal, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos rápido? Ok, más adelante. Bien, entonces tenemos acá, ¿no? Tenemos aquí el determinante. Ya, fíjate que está directamente relacionado con determinar la matriz diagonal. Está allí, ¿verdad? E y G te permite calcular los eigenvalores, lo que es lambda, que ustedes vieron en sistemas lineales. Ustedes ven ecuaciones diferenciales más allá de ecuaciones diferenciales. Sistemas lineales, sistema numérico, no sé cómo le llaman aquí, cálculo 5, 6. Método numérico. Método numérico. No Cálculo es 5. una materia obligatoria para nosotros, una electiva. Y normalmente hay muchos para evitarse el dolor de cabeza, pues no la meten, ¿verdad? O tienen que meterla. No es necesario. Por lo menos preferimos a ver de la escuela. Ya, perfecto. Sí, algo ya, yo lo veo obligado, eso no tenemos que ir obligado. Entonces el eigenvalor te permite calcular esos valores, o sea, digamos, como una especie de las raíces, ¿no? De los polinomios característicos de la matriz. Exit, fíjate, te permite terminar el programa, ya algo que casi no se utiliza. EXP, es decir, la base exponencial, ¿ok? EXPM, matriz exponencial. I, fíjate, la parte donde dice I, que es como ojo, significa la matriz de identidad, ¿no? Todas esas cosas las vieron ustedes en álgebra lineal, ¿verdad que sí? Solo estoy hablando de cosas que no hayan escuchado antes. Ok, entonces, fíjate, nos ubicamos entonces en la que sigue, la 8, la lámina 8, aparece un comando que se llama grid. Ese comando grid lo vamos a utilizar más que todo para las gráficas. Cuando nosotros necesitamos que la gráfica esté dentro de una cuadrícula, para saber exactamente a dónde está ubicado este punto, este valor. ¿Ok? Entonces el comando grid te permite establecer esa cuadrícula, ¿no? De la gráfica. El hold te permite, por ejemplo, en el caso mantener, por ejemplo, nosotros cuando hacemos una gráfica, ¿verdad? Y después realizamos otra, la gráfica anterior se borra y plasma entonces la gráfica nueva sobre esa ventana, ¿no? Entonces si damos hold, entonces te congela eso, es decir, cuando tú digamos, grafiques a través de una sentencia, una nueva gráfica te va a combinar las dos, te van a quedar las dos combinadas, no te va a borrar nada, sino que te lo mantiene. Entonces logra copiar con el comando con hold no. ¿Ok? Ok, y Mac, fíjate que es lo mismo que vimos, digamos, este comando es para obtener la parte imaginaria del número complejo. IRF es el infinito, ¿ok? Infinito, aquí aparece infinito. Cuando tú calculas un valor que te da infinito, te dice infinito. No te sale error, no te sale como en la calculadora bodeguera que te sale una RB, no, un 3 al revés, no. Te sale, te dice que es infinito, o sea, maneja esos valores infinitos. INV significa inverso, valor inverso. Y cuando hablamos de valor inverso, puede ser el valor inverso de un número o el valor de un escalar o el valor inverso también de una matriz. Eso vamos a ver también. O sea, para calcular la inversa de la matriz. Hay un método que se utiliza para calcular sistemas de ecuación lineal usando la inversa de la matriz. En vez de usar el método de Kramer, tú calculas el inverso de la matriz, tú multiplicas por el vector B, que es el vector, digamos, de los valores los valores independientes, los términos independientes, por así decirlo, que no tienen parte literal, y obtienen los resultados. Eso lo vamos a hacer ahora, un ejemplo con eso, ¿no? Ustedes lo van a hacer de teléfono. Los que no tengan la forma de hacerlo, ni importa, se pueden copiar del compañero. De todas maneras, esto se lo envié por ahí por el grupo, ustedes se pueden. Ok, entonces fíjate, linear space es un vector con valores igualmente espaciados. Por ejemplo, linear space es un vector. Fíjate que el INP es básicamente un vector. Esto sí es importante porque lo podemos utilizar para hacer las gráficas. Las gráficas van a tener dos vectores. Van a tener vectores de X, digamos de la variable independiente, y vamos a tener vectores de Y, de la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, esos dos vectores necesitan estar disponibles para poder graficarse y tienen que ser compatibles, es decir, tienen las mismas dimensiones, ¿no?
No pueden tener distintas dimensiones porque puede dar un error. Puede decir que las dimensiones no son las correctas, no coinciden. Entonces, por ejemplo, en linear space, que de repente nosotros podemos hacer el vector tiempo de una respuesta del sistema. ¿Ok? Una respuesta en tipo continuo, ¿no? Entonces, de repente decimos, venga, T es igual, lin, fíjate, lin space. ¿Ok? Fíjate, automáticamente abrimos el paréntesis porque todos los comandos pues vienen así de esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, de menos pi, fíjate, anotamos pi así de esa forma, hasta pi, pero vamos a suponer que tenga 100 valores, muchachos. Traten de hacer eso a ver si les sale. De menos pi a pi, fíjate, pero pi lo anotan tal cual, pi. ¿Ok? De menos pi a pi, fíjate que los argumentos se dividen con coma, ¿ves? 100. ¿Ok? Eso va a ser así. Eso va a ser así. Entonces, automáticamente, el linear space, lo que sí es importante que anoten correctamente es el comando. Otra cosa, fíjate. Si ustedes, lo bueno de Mac es que tienen toda la documentación directa. En la ventana de comando tú puedes acceder a la documentación. Es decir, ¿cómo? Por ejemplo, si tienes dudas sobre cómo funciona linear space, tú agarras y dices, bueno, tú le colocas en la ventana de comando, tú vas a colocar help, ¿ok? Y le pones el nombre del señor, del dichoso comando, ¿eh? Estamos mencionando. Y aquí te va a aparecer toda la información relacionada con ese comando y cómo se introduce y si tiene opciones, cuáles son las opciones. ¿Ok? ¿Hicieron ¿les salió? Sí, profe, me hicieron un montón Te imprime todo ese vector, fíjate, que va desde menos pi a pi. Fíjate que el último valor es, fíjate, primero es menos 3,16 y el último es, pero si tú cuentas todos esos elementos, son 100 elementos. Profe, ¿y qué significa todo eso? ¿Qué significa? Bueno, que es un vector que nos puede permitir a nosotros de repente tener como para llenar una tabla para hacer la gráfica. Por ejemplo, el caso este sería la variable independiente, vamos a suponer. La variable independiente. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos construir vectores de otra forma también. Esto es una manera de hacerlo, pero podemos construirlo de otra manera, usando los dos puntos. Usando el carácter de 2 puntos también podemos construir vectores, ¿no? Esa es otra forma. Una pregunta, cuando dice columna 1 a través de 3, columna 4 a través de 6... Lo que pasa es que no, lo que pasa es que eso es un vector extremadamente largo, entonces tiene que cortar para que se vea en la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte de abajo y te lo pone así como si fuera una matriz, pero realmente es un vector. ¿Ok? Para que tú lo puedas ver, pues si no se va a meter para acá, para este lado y vas a dejar de ver la información. Ahora, para que a ti no te muestre toda esa información, para que no te la imprima, cuando nosotros vemos esa información, lo que hizo el sistema fue imprimirnos el resultado, ¿verdad? Eso se le llama impresión de resultados, eso es que hizo. Tú le colocas punto y coma, ¿verdad? Que eso vamos a hablar más adelante, le colocas punto y coma y él no te imprime ese resultado. Porque evidentemente fíjate lo que hace. Cochina todo el espacio de trabajo, la ventana de comandos, perdón. Incluso hasta con tareas automatizadas, eso sucede si no colocas el punto y coma. El punto y coma te permite omitir esa impresión, ¿no? Eso vamos a hablar más adelante. Ok, mi esencia es básicamente eso, ¿no? Ok, entonces, fíjate, ok, si nos ubicamos en la lámina 9, tenemos el comando log. ¿A qué creen ustedes que hace referencia ese comando log? Básicamente calcular el logaritmo, ¿no? Logaritmo natural, dice allí, ¿no? Log, fíjate, log es un gráfico logaritmo donde ambos ejes son logarítmicos, ¿ok? O sea, el semilogarítmico normalmente puede ser x o puede ser y, que esté, digamos, expresado en forma logarítmica y la otra en forma lineal. ¿Okay? Es semilogarítmico. O sea, aquí podemos trabajar con x o con y. Es decir, cuando digo x me refiero a la variable independiente o a la variable dependiente. Puede ser logarítmica y la variable independiente puede ser lineal o viceversa. Okay, esos son los comandos que aparecen allí. Fíjate, aparece log, en ese caso pues son los dos, tanto x como y se expresan de forma logarítmica, ¿no? Por lo regular siempre va a ser base 10, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos un gráfico que diga algo así como esto. Entonces sería 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, ok, entonces así de esta forma, ya al ver esto así, automáticamente tú deduces que esto es
igualito. Vamos a suponer, si aquí este es lineal, sería este semilogarítmico. 2, 3, ¿ves? Así. Aquí la parte de esta forma es logarítmica y aquí esta parte de arriba es lineal. Este es semilogarítmico por el X. Ahora supongamos que esta es la parte que es acá y esta está aquí. Entonces sería semilogarítmico en Y. ¿Okay? También podemos hacer esos gráficos así de esa manera. Creo que sí. Ok, fíjate, logaritmo 10 dice ahí, LOG10, logaritmo de una matriz, te permite calcular el logaritmo de una matriz completa, todos los elementos de esa matriz te lo permite calcular, ¿no? Ok, fíjate, el comando max, por ejemplo, ¿qué creen ustedes más o menos para qué sirve ese comando max? Para poner un punto máximo. Tú agarras y se metes un vector como por ejemplo el que creamos hace un rato, ¿verdad? Ujú. El vector ese es muy largo, Ujú. ¿ok? Y tú le dices max, o sea, metes la salida del vector de repente con ans. Si no tenemos la t, no la tenemos así, pues, o le ponemos t. Que es decir, max de t. Y él te va a arrojar un escalar con el valor máximo de todos esos valores que están ahí. El máximo de todo. Es el valor que te va a salir ahí. ¿Ok? Que debo suponer que va a ser 3,14, Claro, ¿verdad? 3,14. Ese debe ser el valor máximo Sí, que es posible. es 3,14. Entonces, es básicamente eso. Ahí se fíjate, hay otro que dice mean, o sea, Min. mean, ¿verdad? En inglés sería mean. Te permite calcular por el valor promedio. Vamos a suponer que tenemos todos esos datos, vamos a calcular el valor promedio de todos esos datos. Entonces tú simplemente mean de t y te calcula el promedio de todos esos datos. ¿Ok? El mean de mínimo, fíjate, es lo contrario de max. Te permite calcular el valor mínimo. ¿Ok? Ok, fíjate, vamos a la diapositiva 10. Aquí en la diapositiva 10 tenemos Nyquist, tenemos, fíjate, el Nyquist diagrama que permite, digamos, dibujar el diagrama de Nyquist, de respuesta de frecuencia de Nyquist. Eso lo van a ver ustedes en control automático, ¿no? No sé si lo han visto en otra materia, no sé. Yo soy de la parte de electrónica y la verdad es que no sé de la parte de mecánica. Ustedes. No, no se ve la parte mecánica, solo la de mecánica. Ok, entonces once, fíjate, once es una matriz unitaria donde todos los elementos valen 1, ¿no? Es once. Pi, fíjate, pi se escribe tal cual, pi. Y es evidentemente el valor pi. 3,1416 ya lo utilizamos, ¿verdad? Plot, fíjate, el comando plot es para graficar digamos, en el plano cartesiano, XY. Es común. Eso es algo que vamos a utilizar. Polar, pues gráfico polar. Poli, fíjate, aquí en el caso de poli, ¿ves? Poli es interesante porque poli te permite a ti calcular las raíces de un polinomio. Vamos a suponer que tú tenías, desde hace rato, tú agarras y dices, bueno, yo quiero calcular las raíces del polinomio, o este polinomio sería S más 2S más 2. Ponle por caso. No sé si. Ok. Entonces tú le dices, ¿no? Tú agarras y dices, bueno, ok, vamos a decir que este es A igual 1, 2, 2. Ok, punto y coma para que no me imprima esto. Entonces le dices poli, ¿no? Poli, paréntesis de A. ¿Qué hace esto? Sencillamente lo que te va a calcular son las raíces. En este caso deben ser 2. ¿Ok? Te calcula las raíces del punto. Supongamos que tenemos luego bastante, mucho mayor que ese, de menor orden que ese también. Si son 20 raíces te da. ¿Ok? Entonces, poli de A. Fíjate que normalmente utilizamos vectores o los coeficientes del polinomio en cuestión, ¿no? Uno, espacio 2, espacio 2, Sí. corchete y punto y coma. Punto y coma, sí. Ah, no, yo creo que yo diría. Sí, que te tiene que dar un polinomio, te tiene que dar un vector con dos elementos. Con dos elementos. ¿Qué pasa aquí? Te dije, no le pusiste el punto y coma. Ya va, ya va. Ah, el punto y coma tenía que ponerse la profesor. Sí, Eri. Ok, no, tienes razón. Tienes razón, yo estaba confundido. Es decir, hace justamente lo contrario. Es decir, Es que aquí Profe. dice una diapositiva decía que ¿Te dio 4 resultados? de polinomio característico a partir de las raíces. sí, a partir de las raíces. Estas son raíces, son 3 raíces que tenemos aquí.
Y te calcula el polinomio, al revés la cosa. Estaba confundido con la No, otra. la otra es que aquí en la siguiente perspectiva dice roots. Tienes que poner el punto y coma. Exacto, el root es el que te permite calcular la partida, estaba confundido con ese. Pero es así, es decir, el poli te permite a partir de las raíces calcular el polinomio y el root te permite a partir del polinomio calcular raíces. Hace lo que es inverso, la versión inversa. Ok, básicamente esas son algunas de las, digamos, de las que vamos a utilizar, ¿no? De lo que, entonces fíjate, ¿no? Ok, entonces fíjate, comando prod básicamente lo que hace es multiplicar los elementos de una matriz. ¿Ok? Le hace multiplicar los elementos de una matriz. Vamos a suponer que es una matriz que tiene nada más dos filas, te multiplica cada elemento. Eso es lo que hace. El prot. El PROD, está en la lámina 11. El quick termina el programa, el rank te permite calcular el rango de una matriz, el real te permite calcular, digamos, la parte real, obtener la parte real de un número complejo, que en el caso, pues, sería la parte que nos tiene el imaginario. El residuo, que es lo que vamos a ver en el ejemplo que tenemos más adelante, te permite el desarrollo de fracciones parciales, ¿no? Que es algo bastante tedioso, ¿no? De hecho, hay como tres casos, ¿no? Hay como tres casos, sin embargo, aquí siempre te trabajas con un solo caso. Te salen los números imaginarios, te salen totalmente los coeficientes de números imaginarios igualitos. Ya es cuestión de la matemática para ustedes poder determinar, digamos, cuál es esa función en dominio del tiempo, ¿no? RL2 tiene que ver con el dibujo del diagrama del lugar geométrico de las raíces, eso lo vamos a ver. Root, fíjate, raíces de un polinomio, semilog, los dos semilog que les había comentado, la función signo, ¿okay? Que básicamente es negativo y de repente a partir de cero es positivo, ¿okay? La función seno, la función seno hiperbólico, el psi te permite calcular la dimensión de una matriz, el SQRT te permite calcular la raíz cuadrada de un valor escalar, ¿no? O el SQRTM te permite la raíz cuadrada de la matriz. El step, este comando step nos permite a nosotros excitar, digamos, tenemos la información siguiente, tenemos una función de transferencia y nosotros queremos saber cómo se comporta el sistema en el dominio del tiempo. Y utilizamos una señal de prueba. La señal de prueba normalmente utilizamos la versión. ¿Qué pasa con la invasión personal, bro? Se llama escalón unitario. ¿Cómo digamos, reacciona el sistema ante un escalón unitario? Es básicamente un cambio de grupo. Entonces, tangente hiperbólico, fíjate, la función texto, esa vamos a utilizar. Texto posicionado arbitrariamente. Tú quieres, por ejemplo, eso más que todo aplica para los gráficos, ¿no? ¿Quieres? Quieres de repente poner un texto en determinado punto del gráfico, entonces simplemente tienes que poner las coordenadas allí y el texto entre apóstrofes, que significa que es una cadena de caracteres. ¿Okay? El try traza de una matriz, el who te indica las variables en el espacio de trabajo, el who, o sea, quién, significa who, o sea, ¿Quién? te salen todas las variables que están almacenadas en el espacio de trabajo, de repente te vas a recordar, mira, ¿cuál es esta variable? Déjame ver, lo pones ¿Quién? en la lista, ¿no? Claro. X-label, fíjate, etiqueta en el eje X, cuando por ejemplo vamos a suponer en el eje X quieres colocar segundos o tiempo, y en el eje Y voltaje, en fin. ¿Ok? Entonces Y-label también te permite entonces calcular la etiqueta, o colocar la etiqueta en los gráficos. Esto más que todo para los gráficos. Cero, matriz cero, hay cosas que no están muy bien organizadas, muchachos, pero no importa, eso no significa nada. O sea, si no están... Ok, entonces fíjate, en la lámina 16, tendríamos lo que son unos comandos que permiten conversión de modelos, ¿no? Eso también lo vamos a ver quizás al final, ¿no? Al final digamos, del laboratorio. Fíjate, aquí tenemos SS2TF, significa pasar de espacio de trabajo, convertir espacio de estados a función de transferencia, ¿ok? La función inversa que es TF2SS, te permite pasar de función de transferencia a espacio de estado, ¿ok? Fíjate ahí lo que dice ZP2SS, te permite pasar de ceros y polos. Ustedes saben lo que son los ceros y los polos, ¿verdad? Si no, todavía no llegan ahí. Vamos a suponer que los ceros son las raíces, bueno, como quien dice, las raíces del numerador, y los polos son las raíces del denominador. Entonces, es básicamente lo que nos referimos cuando decimos ceros y polos. Entonces, ¿qué pasa de ceros y polos a espacio de trabajo? Fíjate, hay otra función que dice TF2SP. Cuando dice 2 significa 2, porque en inglés significa igual que, sí, pasa a 2. O sea, pero le ponen 2 porque suena muy Sí, claro, suena igual, profe. Suena igual, de hecho.
Entonces TF2, SP significa función de transferencia a ceros y polos. Y la función inversa que es de ceros y polos a función de transferencia. Incluso el último comando digamos, permite convertir de tiempo continuo a tiempo discreto. ¿Ok? Entonces, en la lámina 17 aparece comando para reducir diagrama de bloque. Esta es la parte que más les interesa a ustedes, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para reducir esos diagramas de bloque que no tengamos que hacerlo bien? Ojalá pudieran dejar al profesor utilizar eso en el examen. Evidentemente eso no creo que suceda, ¿no? Tienen que hacerlo a pie. Sin embargo, yo supongo que no deben ser muy complicados los diagramas de bloque, ¿no? Es una parte que ustedes ven, reducción de diagramas de bloque. Hay una serie de, digamos, hay una tabla, correcto. Hay una tabla que tiene 5, 9, algo así. Anteriormente trabajaba con muchos más para reducir los bloques y obtener al final una sola función de transferencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos, estos comandos te permiten hacer esa reducción simplemente de lo más fácil posible, o sea, es muy sencillo. Fíjate, el comando TF te permite introducir la función de transferencia. Vamos a hacerlo. Vamos a suponer que tenemos esta función de transferencia, muchachos. Te permite entonces tenemos esta función de transferencia. Vamos a suponer G de S. G de S es igual a 3S más 10 sobre, fíjate, S cuadrado más 2S más 5. Fíjate, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para introducir la función de transferencia? ¿Sí? Correcto, correcto. La lógica sugiere, ¿verdad? La lógica sugiere, como ya venimos trabajando con palabras, la lógica sugiere que vamos a trabajar con dos vectores. Entonces podemos colocarle, vamos a suponer, el de arriba podemos llamarlo num. ¿Okay? Y automáticamente colocamos 3 y 10, ¿ven? Punto y coma para que no me imprima. El de abajo lo colocamos den. Le decimos den. Ah, ya. 1, 2 y 5. Punto y coma. Y luego, pues, entonces vamos a suponer que vamos a llamar esta G igual a TF. Fíjate, TF, inmediatamente el paréntesis. Ok. Y si no se ve. Y le colocas num y den. ¿Ok? Háganlo para que vean lo que sale. No, 3 espacio 10. Sería de arriba 10, 3, 10 y el de abajo 1, 2 y 5. Punto y coma para que no le imprima. La instrucción. No lleva nada. La última línea no lleva absolutamente nada. Tú la última línea no le colocas nada porque esa es la información que tú quieres ver. Y no le colocas nada. La dejas sin ningún carácter al final. La sentencia. Y finalmente G, L igual. LF. Ya va, profe, ¿qué letra es aquella? Profe, Aquella letra, la de abajo. LF va mayúscula también toda. No es el F, es TF. Ah, perdón. En minúscula, en minúscula. TF. Tal cual como está ahí en la diapositiva. TF, paréntesis, num, Non, coma, den. Así mismo. coma, den. Coma, den. O sea, den porque este es el denominador. O sea, el diminutivo del denominador. Ok, ok, perfecto. A ver, dale. Continuous Time Transfer Function, Model Prosperity. Ah, me dio. Ah, profe, pero me dio esto, mira. Muéstraselo a ella. Mira lo que le dio a él. Sí, yo sé, de hecho. ¿Bien? Ahí eso es lo que queda. Ah, me dio básicamente eso. O sea... Claro, te da eso porque eso es lo que quiero. ya. Por alguna razón, como que no pusiste aquí los dos puntos. No, eso es un error a veces que ponen acá. Dice Continuous Time Transfer Function. Función de transferencia de tiempo continuo.